Me han preguntado muchos clientes, oye, Enrique, tengo una situación, ¿qué me recomiendas? Tengo un vendedor que está por irse de la empresa, de hecho, se va en 1 o 2 días, tiene algunas ventas, en otros casos tiene prospectos muy adelantados y quiere cobrar todas las comisiones. ¿Se las debo de pagar? ¿Qué debo de hacer? Esta duda de la que te estoy hablando sucede mucho, sobre todo en las pequeñas empresas donde no hay sistemas, procedimientos y políticas. El problema es real y para la empresa es muy incómodo y es preocupante porque muchas veces no sabe hasta dónde debe responderle al vendedor respecto a sus comisiones, si se las debe de pagar o no. En otros casos, la empresa simplemente toma una posición y no paga nada, o en otros casos paga todo, cuando no debería. Hoy te quiero hablar de las situaciones en donde no debes pagar la comisión. ¿Por qué? Porque hay que hacer las cosas de manera justa. Hay ciertas situaciones que son muy concretas. En la realidad, esas situaciones a las que me refiero y de las que vamos a hablar ahorita suceden y muchas veces la empresa no está preparada, no sabe cómo actuar, de tal manera que me terminan haciendo esa pregunta. Mi nombre es Enrique Mezquita, soy consultor de ventas, experto en vendedores y como sabes, en este canal mi misión es ayudarte para que aprendas a dirigir vendedores de una forma exitosa. Y bueno, este tema de cómo retribuir, compensar al vendedor, lo hemos visto en diferentes videos que puedes ver en el canal sobre cómo pagar comisiones, cuánto pagar de comisiones, qué es mejor, vendedor con salario o comisionista, cuánto debo de pagar de salario y varios videos más que están ahí. Te recomiendo que los veas. Bien, hablemos de situaciones concretas en donde puede haber la duda, la incertidumbre y no saber qué hacer respecto a las comisiones. Por ejemplo, imagínate que a un cliente, en la venta de un cliente intervinieron dos vendedores. ¿Te gustaría llevar a tus vendedores a resultados, lograr las metas de ventas que tanto quieres? Te invito a un curso digital hecho especialmente para ti. El curso se llama Cómo dirigir vendedores con éxito. Es un curso de 36 videos donde te voy a explicar y te voy llevando de la mano para que aprendas a dirigir a tus vendedores. Está a un clic de distancia. Busca en la descripción de este video donde dice curso Cómo dirigir vendedores con éxito. Ahí viene toda la información del curso. Te lo recomiendo mucho, no te lo pierdas. Un vendedor abrió, puede ser que lo haya incluso prospectado, abre la relación, le da cierto seguimiento, pero resulta que luego ese vendedor se va de vacaciones y entonces otro vendedor toma la cuenta, ya sea porque llama el prospecto, porque se la asignan, y él termina y cierra la venta. ¿De quién es la comisión? Hay muchas empresas en donde se ponen de acuerdo, cosa que me parece bien, de primera intención, y en donde dicen, pues ya sea que la abra o que la cierre, 50 y 50. ¿Es correcto y justo? Pues depende de muchas cosas. Creo que ese no es el punto de este video. Más bien es, ¿le debo de pagar, por ejemplo, al que cerró a pesar de que no era su prospecto? A ver, si bien quiero enfatizar cuando no debes pagar, por ejemplo, al que cerró, tal vez no le debes de pagar toda la comisión. Creo que lo que hay que hacer aquí es un acuerdo, pero no un acuerdo verbal, no algo de que, señores, para la próxima es así. Hay que documentarlo, hay que hacerlo bien, hay que asegurarte de que los vendedores lo entendieron. Entonces, por ejemplo, la venta la podemos dividir en apertura, seguimiento y cierre. Las tres etapas de esa venta significan el 100% de comisión. Y entonces, si un vendedor abrió, pero no le dio seguimiento, no lo cerró, se puede llevar, por ejemplo, un 30% de la comisión. Si el otro vendedor le dio seguimiento y lo cerró, pues el otro se puede llevar el 70%. 30, 40, 50, eso depende de lo que tú quieras establecer. El chiste es que haya un acuerdo, que se entienda y que sea equitativo y que se pongan de acuerdo. Después de eso ya no va a haber problemas. Otra situación, por ejemplo, un vendedor atiende una cuenta, ya le ha vendido, la abrió y todo, es su cliente y es un cliente que compra de manera frecuente.
él lo atiende, pero bueno, el cliente compra. El vendedor se va por cualquier razón y quiere comisiones vitalicias, ¿no? Porque dice, yo lo abrí y entonces todas las comisiones que se generen son para mí. No, definitivamente no. Si el vendedor es un vendedor empleado con salario, pues siempre que él atiende al cliente, le va a corresponder su comisión. Cuando él deje la empresa y obviamente deje el cliente, no tiene por qué comisionar. En el caso de que sea un vendedor comisionista, si el vendedor comisionista, mientras él lo atiende, le está vendiendo, te entrega tu factura y tú le pagas, siempre va a ser así. Pero si él por alguna razón deja ese cliente y el cliente sigue comprando a la empresa, pues la venta es de la empresa y no tendrá que darle comisión a nadie, a menos que determine al interior de la empresa que el que lo haya atendido le dé comisión. Yo lo que quiero aquí es separar cuándo sí y cuándo no, para que tú cuando te enfrentes a alguno de estos temas, alguna de estas situaciones, sepas cómo actuar. También hay otra situación que se da mucho de vendedores que, por ejemplo, trabajan a un cliente, lo abren, le dan seguimientos, el cliente, el prospecto le da señales de que sí quiere, prácticamente le ofrece un cierre verbal, un sí verbal, pero no un cierre completo. Por alguna razón el vendedor lo reasigna en otro puesto, se va de la empresa, lo que sea, y dice, oye, pero es que yo lo vendí, me dijo que sí. Ustedes saben que una venta, para que sea una venta como tal, tiene que estar o firmada, con una orden de servicio, o con un anticipo, o con el pago. De otra forma, no es un cierre. Entonces, aunque tu vendedor tenga un prospecto casi, que es un hecho, pues no va a ser nunca un hecho si no lo consume. Si él quiere la comisión, tiene que atender a ese cliente hasta que se cierre. Si no, no será su comisión. Lo que se podría hacer es, cuando se cierre por otra persona, compartir la comisión. Pero eso que si no lo previenes, si no te anticipas, cuando vengan los problemas, no vas a saber qué hacer. Otro caso, por ejemplo, es cuando el vendedor vende fuera de precio, sobre todo abajo del precio. Por ganar una cuenta le da un precio especial. Como dicen en México, se la juega. Sí, pero resulta que vendió con pérdidas. Entonces, algunos vendedores que no entienden eso van a decir, oye, pero vendí, el monto fue 1 millón. Sí, pero vendiste con un precio que no es. Estamos perdiendo, no ganando. Es más, nos tienes que pagar el problema. Obviamente el vendedor no merece la comisión y se puede meter en problemas incluso legales muy, pero muy fuertes. Otra situación también podría ser, por ejemplo, cuando el vendedor vendió una cuenta, pero provocó pérdidas por algún error, por algún problema en la cotización que dependía de él, y hay una equivocación. Tampoco debemos de pagarle comisión a eso. Él tiene que ser consciente de su responsabilidad y del alcance de lo que él hace. Entonces, ¿aquí de qué depende? De que la empresa sea la que se prepare para este tipo de contingencias, para todo este tipo de situaciones. ¿Cómo nos podemos preparar? Pues hay una forma muy sencilla en la cual tienes que trabajar y te recomiendo que lo hagas. Establece tus políticas de pago de comisión, no de manera verbal, por escrito, que sean muy claras y comunícalas. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te recomiendo 3 condiciones que debes de cumplir para que esas políticas funcionen correctamente. Recomendación número 1 o condición número 1, las políticas deben ser justas, tienen que estar bien pensadas. Tienes que pensar con equidad, con justicia, para que entonces pues los vendedores vendan tranquilamente de acuerdo a las políticas. Que si yo abrí y cerré, entonces me llevo el 100%, que si solamente abrí, entonces te llevas una parte. Y todo lo que hemos platicado, descríbelo, repásalo, analízalo y defínelos. 2, esas políticas deben, en lo posible, de considerar todas las condiciones posibles. Hoy te hablé de cinco situaciones en que se puede dar un tema de me deben pagar o no, dudas tanto del vendedor como de la empresa. Entonces, no son las únicas, analiza más y establecelas sin problema, sin miedo, pero establecelas. Y 3, la tercera condición importante para que sea un éxito estas políticas es comunícaselas bien al vendedor, asegúrate de que lo entendió, haz que lo firme y todo el mundo a trabajar. El pago de comisiones no tiene que ser un problema siempre que existan las políticas correctamente diseñadas, de manera justa y que estén perfectamente comunicadas. Cuando no existe esa comunicación, cuando no están escritas las políticas, entonces lo único que va a haber es problemas, porque entonces la gente va a pensar cada quien para sus propios intereses, va a decir, este es cliente mío porque yo lo hice,
Y bueno, déjame decirte que en el trabajo del día a día con los clientes me encuentro mucho eso, sobre todo los clientes que están empezando a reconfigurar su área comercial, a mejorar, todavía se enfrentan a este tipo de problemas. Espero que te haya servido la plática de hoy, que lo apliques, trabaja en tus políticas y pues adelante a vender. Nos vemos en otro video.